Ignacio Paliza, este niño rico que bueno, con una fortuna increíble, heredada evidentemente de sus ricos padres, pues está ocupando esta posición importantísima en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el titular de ese ministerio. Pues dice que para este año 2020 el subsidio será 1.200 millones de dólares. ¡Qué bueno! No que haya que buscar ese dinero, sino qué bueno que lo esté diciendo el mismo gobierno dominicano. Me alegra que tenga el gobierno dominicano el valor, y ellos quizás no tienen la idea de lo que significa este pronunciamiento a esta altura de juego para este gobierno. Solo en el año 2020, usted y yo, cuando usted escucha hablar de subsidio, no crea que es que de los bolsillos de los funcionarios está saliendo ese dinero, no. Es que de los bolsillos suyos se está financiando una persona, un grupo de personas o un grupo empresarial. Bueno, en este caso, de los bolsillos suyos dominicanos que nos escucha y que nos ve, se está sacando para este año 2020 1.200 millones de dólares para financiar el cartel de la generación eléctrica, porque no es verdad que este subsidio es para los pobres de República Dominicana. Anote este dato, anote esta cifra. Los pobres de República Dominicana apenas consumen el 12% de la energía eléctrica que se produce en nuestro país. ¿Usted escuchó eso? No acepte que como pobre lo estén culpando de la debacle energética que ha vivido el país todos estos años. Eso es mentira, es un sofisma, es una vulgar falacia la que se ha querido vender a los pobres de nuestro país. A ustedes son los culpables, porque ustedes son los que se roban la luz. Ustedes son los que se conectan de manera ilegal. Ustedes son los que ponen los cables de forma irregular y lo conectan a las líneas de baja tensión. No. A los que conocemos del tema humildemente no nos pueden venir con eso, porque las cifras están ahí, los estudios, las estadísticas están ahí. Los pobres apenas consumen el 12% de toda la energía que se produce en el país. O sea, que de todos los problemas que pueda existir entre los consumidores de electricidad, los pobres son responsables tan solo del 12%. El otro 88%, ¿quiénes son los responsables? Los políticos corruptos que se ponen de acuerdo con los empresarios para darle los beneficios que todo el mundo sabe que se le ha dado en todo este tiempo. Hoy, 20 años después, 20 años después no, 22 años después de la privatización del sector eléctrico, hoy la clase política gobernante le dice a este país que usted y yo tendremos que buscar 1.200 millones de dólares de subsidio al sector eléctrico para resolver el problema eléctrico. No, porque con esos 1.200 que ya están consumidos, porque eso no es un dinero para construir una central eléctrica. Esos 1.200 millones de dólares no son para iniciar una hidroeléctrica en uno de los ríos, que podemos construir otra hidroeléctrica, o para construir el contraembalse de la presa de Sabaneta, allá, que represa las aguas del río San Juan, en la provincia de San Juan. No, esos 1.200 millones de dólares no son para construir un parque de generación eólica, o un parque de generación solar, o un parque de generación en base a la biomasa, o para instalar generadores mareomotriz en nuestras aguas del Atlántico y del Mar Caribe. No, ni para desarrollar tecnología de la hidrólisis, de separar del agua, separar el hidrógeno de lo que es el oxígeno y utilizar las moléculas del hidrógeno como combustible para generar electricidad. No, nada de eso, nada de eso. Eso es combustible quemado. Eso es energía consumida. O sea que esos 1.200 millones de dólares no resolverán ningún problema, porque ya eso se debe, ya eso se le ha pagado una gran parte. ¿A quién? Al cartel de la generación eléctrica, pueblo dominicano. A los generadores eléctricos que tienen tanto poder y tanta riqueza como para quitar y poner un presidente, para quitar y poner un gobernante, para financiar un senador, 2 senadores, 10 senadores. Les voy a poner un solo dato y por qué decimos que el problema no está
en las 3 distribuidoras. Y yo espero que estas declaraciones de José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, tenga un respaldo para poder responder a las preguntas que vamos a formularles aquí en el rumbo de la mañana. Porque eso no puede ser un enunciado simplemente. 1.200 millones de dólares vamos a pagar de subsidio en este año 2020. Así de simple. ¿Usted sabe cuánto era el subsidio en el año 1996? Antes de que los neoliberales, como los que son los que gobiernan, que son tan neoliberales como los que hicieron aquello en ese primer gobierno del PLD. ¿Usted sabe cuánto usted y yo sacábamos de los bolsillos cada año antes de la privatización? 150 millones de dólares. O sea, el sacrificio del Estado dominicano, el sacrificio tuyo y mío dominicano, nuestro sacrificio era de 150 millones de dólares antes de que inventaran todo este esperpento que se inventó con la privatización, que se crearon 9 consejos de administración solo en el sector eléctrico, que se dividió en 10.000 pedacitos el sector eléctrico, 3 distribuidoras, una empresa de generación eléctrica, una hidroeléctrica por un lado, una empresa de transmisión por la otra, una unidad de electrificación por el otro lado, una comisión de energía por la otra, un organismo coordinador por el otro, una superintendencia, y todo eso es dinero que usted y yo hemos estado pagando estos 22 años, con la complicidad, con la venia de la clase política gobernante, en compañía de un empresariado irresponsable que se ha lucrado mucho de todo este desorden y de esta mafia energética que hemos tenido en estos 22 años. Pues bueno, antes de este invento, el sacrificio suyo y mío era de 150 millones de dólares. Sí, esos 1.200 que acaba de decir el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, esos 1.200 millones de dólares eran 150 millones de dólares en el 96. Y miren por dónde vamos. Ha habido años en que estando en la administración, gente que hoy está en este gobierno, que dirige una importante institución en este gobierno, siendo esa persona el cerebro financiero de la CDE, en esa gestión se aumentó el subsidio, ese subsidio eléctrico llegó a 1.500 millones de dólares y hoy está premiado esa persona con una superintendencia especial en este gobierno. Y lo premiaron y ahí está, como forma de decirle gracias por duplicarnos el subsidio eléctrico. Gracias por aumentar, multiplicar por 2 el sacrificio del pueblo dominicano para mantener un sistema energético deficitario, quebrado, mutilado, cápita disminuido, reducido a su mínima expresión en lo que a beneficio para la población dominicana respecta. 1.200 millones de dólares. Cuando antes nada más dábamos 150 millones de dólares. Y ojo, esos 150 millones de dólares no era de subsidio, no, para nada. Esa era la energía que consumían los hospitales, las escuelas, las cárceles, los mercados, la iluminación pública, las instituciones gubernamentales. O sea que no era subsidio, era el pago de la factura de las instituciones del gobierno. Pues los genios neoliberales, con este invento, multiplicaron eso casi por 10. 1.200 millones de dólares de subsidio en este año 2020, lo acaba de decir el gobierno. Ahora yo le pregunto al gobierno dominicano, y ojalá que tengan para responder, ojalá que tengan para devolver. Primera pregunta que le formulamos al gobierno del presidente Luis Abinader. Esos 1.200 millones de dólares son el resultado de un proceso de privatización de la empresa eléctrica estatal. Pueblo dominicano, escuche lo que estoy diciendo. Hoy usted y yo pagamos 10 veces más el subsidio eléctrico, con las agravantes de que siguen los apagones, sigue la tarifa eléctrica cara y la calidad de la energía que nos llega no se corresponde con la calidad de energía que nos merecemos. Ojo con eso, que no se resolvió ninguno de esos problemas que se prometieron con la privatización. Entonces yo le pregunto al gobierno dominicano si queda evidenciado que después del proceso de privatización de la empresa pública en el sector eléctrico,
en lugar de avanzar en términos de reducción del sacrificio económico del pueblo dominicano, ese sacrificio se ha multiplicado por 10 de 150 millones que pagábamos antes, hoy pagamos 1.200 y hasta 1.500 millones. ¿Por qué ustedes tienen contemplado, gobierno del PRM y aliados que le apoyaron en este proceso, por qué ustedes incluyeron en el presupuesto general del Estado para el año 2020 como fuente de financiamiento de ese billón de pesos que ustedes presupuestaron y que está sobreestimado? Ustedes no van a llegar a recaudar ese billón de pesos a menos que hagan lo que ustedes incluyeron en ese presupuesto. ¿Qué cosa? Vender activos públicos en el sector eléctrico. De manera clara, vender Punta Catalina, vender acciones en las empresas privatizadas, como en el caso de Gejaina. Yo sé que ustedes tienen en planes vender el 15%, que en Gejaina el Estado adquirió con la quiebra de unos bancos, dueños de un periódico por ahí que a veces escribe 2 o 3 líneas de verdad y la demás es mentira, todo lo que escribe ese periódico, ¿no? Entonces, ustedes están pensando vender ese 15% para que el Estado se quede de nuevo con el 50% en Gejaina que tuvo en el modelo original de la privatización. Pero ya ustedes saben que esto es lo que trae las privatizaciones. Como dijo un pensador, la privatización hace que las pérdidas sean públicas y las ganancias sean privadas. ¿Sí? Porque aquí hay generadores eléctricos que se ganan 200 millones de dólares en un año. ¿Usted sabía eso? O sea, en un sistema que hay que buscarle 1.200 millones de dólares para subsidiar, no a los pobres, repito, sino al cartel de generación, de repente aparece una empresa que se gana 200 millones de dólares en el año. ¿Cómo usted me puede hablar de ese nivel de ganancia en un sector quebrado? ¿Cómo usted me puede decir que cuando todos los que participamos en ese sector como consumidores, en este caso los dominicanos que son clientes y usuarios del servicio eléctrico, estamos pagando una tarifa eléctrica que en los últimos 8 años o 9 años no ha bajado un solo peso? ¿Usted sabía eso? Busca el precio del kilovatio hora en el año 2012 y busca el precio que tiene el kilovatio hora en este año 2020. ¿Y sabe con qué sorpresa usted se va a encontrar? Que no han bajado ni un solo centavo de dólar el precio del kilovatio hora. El inepto gobierno que salió en el 16 de agosto no redujo un solo peso al kilovatio hora. Y este gobierno tiene en sus planes exactamente lo mismo. Porque para bajar el precio del kilovatio hora hay que tomar medidas grandes, fuertes, valientes, medidas en las cuales se afecte sectores que han echado raíces demasiado profundas en toda esta mafia eléctrica que gobierna la República Dominicana. Este enunciado, porque esto es un enunciado, esto es un dato, una cifra, esto es un diagnóstico lo que ha dado el ministro administrativo de la presidencia. Pero ¿cuáles son sus planes? Entre los planes que conocemos está privatizar activos del Estado Dominicano en el sector eléctrico. Pero ya ustedes ven que eso no resuelve nada. No lo ha resuelto, señor Paliza, no lo ha resuelto. Eso no resuelve nada, porque el problema no es la naturaleza de las acciones o de la propiedad de esas empresas. Ese no es el problema. El problema es que si ustedes ponen ineptos a administrar las distribuidoras, si ustedes ponen ineptos a administrar la empresa de generación eléctrica que tengamos, hidroeléctrica, transmisión, si ponen ineptos a administrar la empresa de transmisión eléctrica, si ponen a cobardes pusilánimes, lacayos del interés privado, a ser parte de los consejos de administración de Gejaina y de Geitabo, ustedes saben que ahí no se va a hacer lo que el pueblo necesita que se haga en favor de la defensa de los intereses nacionales. Ahí va a mandar y va a gobernar el interés privado por encima del interés público, que debe ser el bien común más preciado, el bien jurídico, perdón, más preciado. Pero no, la medida más fácil es decir, vamos a vender esto. Vendemos eso y ahí alcanzamos 1.000 millones de dólares rápidamente. Ah, y eso es así. Y así funciona un país.
como si fuera una empresa privada suya. No, compadre, así no, así no. Vamos a buscar la etiología del problema. Vamos al origen del problema. ¿Cuál es la situación? La situación, bueno, Punta Catalina no está prendida, no está generando como debe generar, no sirven lo que estaban administrando antes, no sirven lo que están administrando ahora. Pues busquen gente que sirva para que pongan esa planta generadora a funcionar y a operar en plena condición, en sus buenas dimensiones. Ah, no, pero venderla. Así sí es fácil, pero ya ese camino se recorrió, gobierno dominicano. Ya lo recorrimos y nos ha costado, ¿sabe cuánto? Más de 25 mil millones de dólares. Ese es el dato. Ese es el número. El número, la carga, lo que nos ha costado a nosotros, los dominicanos, este invento de Juan Temístocles Montaz en los gobiernos del PLD y de los neoliberales que le acompañaron, y del Congreso del PRM, porque el Congreso del PRM, que era PRD en ese momento, aprobó esa ley de privatización. O sea, la clase política es corresponsable en sentido general de que a usted y a mí, dominicanos, en estos 22 años de la privatización de la empresa eléctrica, nos hayan sacado 25 mil millones de dólares. Usted está escuchando. 25 mil millones de dólares nos han sacado de las costillas en estos 22 años, producto de este esperpento, de este invento de la privatización de la empresa pública, solo en el sector eléctrico. Que si le metemos los aeropuertos, ahí es que la cosa se pone de verdad fuerte. Si le metemos las empresas de Corde, 35 empresas de Corde, ahí es que la cosa se va a complicar. Ay, si le metemos el CEA, los ingenios, las tierras, ahí es que la piña se pone agria. Diría un pobre, tráigamela así, que nos la comemos agria. No importa que esté agria, pero va agria de verdad. Entonces, a ese camino nos van a meter de nuevo ustedes. Porque aquí, y es una primicia que le doy al pueblo dominicano, a partir del mes de enero, este gobierno va a intentar dar inicio a la segunda gran ola de privatizaciones que hemos vivido en la historia reciente de la República Dominicana. Mire que se lo estoy diciendo. Mire que se lo estoy diciendo. Y no solo privatizar a Punta Catalina, no solo privatizar las acciones del Estado en Jaina y Jitabo, no solo modificar la ley para meter al sector privado en la empresa de hidroeléctrica dominicana, no solo privatizar la empresa de transmisión eléctrica, no. Aquí se está contemplando inclusive privatizar parte del Banco de Reserva de la República Dominicana. Inclusive eso. Inclusive en eso se está pensando. Sí, vamos a decir las cosas como son, porque gracias a Dios nuestro compromiso es con nuestro Señor Jesucristo y con la gente que día a día nos sigue en el rumbo de la mañana. Ah, pero vamos a dejar que eso pase, sabiendo ya lo que nos viene. Lo que nos viene es más de lo mismo. Se hizo esa privatización y hoy hay que buscar 1.200 millones de dólares. Eso es lo primero. Lo primero es que si ya se fracasó en ese camino, ¿para qué este gobierno nos va a hacer recorrer de nuevo ese camino? No tiene sentido, presidente Abinader. No tiene sentido. Ya conocemos lo que hay como resultado en esto. Segundo, ¿cuáles son los planes del gobierno para que en el año 2021 no tengamos que volver a vivir esta molestia de sacar de las costillas de los dominicanos 1.200 millones de dólares más de subsidio? Y eso molesta, ¿saben por qué? Porque eso no resuelve nada, eso no resuelve nada. Oiga bien, ese desembolso, esas transferencias de esos 1.200 millones de dólares no resuelve ningún problema eléctrico, porque eso no viene para agregar nuevos megavatios, no. Eso viene para satisfacer a un cartel que nosotros hemos denominado el cartel de la generación eléctrica, que es el que se lleva todos los cuartos, pueblo dominicano. Le voy a dar un solo dato. Miren, si al kilovatio hora que producen los generadores de electricidad se les reduce al precio de ese kilovatio hora que los generadores le venden a las 3 empresas distribuidoras, se le baja a cada kilovatio hora un centavito, mire, un centavito de dólar, nada más un centavito de dólar. No se sacrifiquen tantos generadores. Solo un centavo de dólar que se le baje a cada kilovatio hora que los generadores le venden a las 3 distribuidoras
¿Usted sabe cuánto se ahorra usted y yo, que somos los que ponemos el dinero? El gobierno no tiene dinero, el Estado no tiene dinero, el dinero lo tenemos usted y yo, que somos los que colocamos el presupuesto ahí para que lo administren bien. ¿Usted sabe cuánto se ahorraría el pueblo dominicano si el gobierno logra que los generadores bajen un solo centavo de dólar al precio del kilovatio hora? 144 millones de dólares en el año. ¿Usted o yo? Por eso es que esta gente son tan fuertes. Estos generadores son tan fuertes para comprar periodistas, para comprar senadores, comprar legisladores, comprar presidentes, comprar ministros. Porque un centavo de dólar, un solo pueblo dominicano, un solo centavo de dólar que le bajen al kilovatio hora que ese cartel de generación le vende a las 3 distribuidoras, un solo centavito significa ahorros de 144 millones de dólares. Si se logra que se bajen 2 centavitos de dólar nada más a los generadores, estamos ahorrando 288 millones de dólares. Y ahí siga usted en esa humilde regla de 3 y verá todo lo que nos vamos a ahorrar si apareciera un gobierno que le metiera mano al cartel de generación eléctrica en República Dominicana. Siga